Que vengo de familia de un matrimonio divorciado, de perro y gata. Entre los años 2005 y 2015, el número total de personas con depresión aumentó en un 18,4%, llegando al 4,4% de la población global. Los psicólogos dicen que nosotros hasta los 30, la mayoría, hay gente que despierta antes y otros que nunca despierta. Cuando tomé la decisión de cerrar mi ciclo profesional en CNN, en la mayoría de las personas, si no hay un estudio detallado de las emociones, realmente lo que se llama alexitimia, que es el nombre científico, o el analfabetismo emocional, nos hace que nosotros nos sintamos incapaces de resolver o de afrontar muchas de las situaciones inesperadas en nuestras vidas y sobre todo incapaces de solucionar a veces relaciones emocionalmente conflictivas con seres queridos, llámese esposa, esposo, jefe, compañeros de trabajo o incluso hijos. De hecho, esta clase a mí me parece fundamental para todos los que son padres. Yo no tengo todavía el honor y el privilegio de ser papá, pero sí he estudiado mucho el tema de parenting. Y la verdad lo he estudiado porque vengo de familia de un matrimonio divorciado, de perro y gata, y que a mí me afectó. Y que me afectó en el piloto automático del inconsciente emocional de mi vida, como mamá y papá, con la mejor de sus intenciones y desde su nivel de analfabetismo emocional en ese momento, porque no lo sabían hacer mejor, llegaron a mí y quedaron en mi impronta emocional con características de mi personalidad que yo he tenido que cambiar a mucho esfuerzo ya siendo un adulto consciente. Porque por muchos años las arrastré y no era lo que me decían, era la impronta inconsciente que queda en el subconsciente nuestro de lo que ves, de cómo son las relaciones de tus padres. Entonces, yo creo que esta es una clase que es importante, es realmente determinante. Lo decía el doctor el lunes, creemos que somos seres racionales, pero en realidad nosotros somos seres emocionales y las emociones no se van a ir de nuestras vidas. Y por eso vemos series de televisión y por eso la industria del entretenimiento y la industria del deporte es tan billonaria, porque a nosotros nos gusta que nos emocionen. Nos gusta, tenemos una necesidad de vivir ese arcoíris de emociones, ¿verdad? Y de que nos sorprendan. Entonces, una pregunta que podría ser para empezar es, ¿te has preguntado si tú podrías ser más feliz de lo que eres hoy? Y yo la verdad no te voy a dar la respuesta a esta pregunta. Lo que sí te prometo es que vas a encontrar las vías para escoger cómo conectarte al ritmo de una vida próspera, liberando el poder de la energía que tienen nuestras emociones y entrando en contacto con un mundo interior que muchas veces es un dragón que nosotros no sabemos cómo manejar. Porque hay algunas emociones que llegan y que son eso, brasas calientes que uno no sabe cómo apagar. Y yo digo que como seres humanos nosotros somos seres emocionales. Las emociones son esos cristales a través de los cuales percibimos el mundo, le ponemos color al mundo. Y en relación a esa reflexión, decidí comenzar hoy con una frase, que es una frase de Elaine de Beauport, es autora de un libro conocido en inglés que se llama The Three Phases of Mind, Developing Your Mental and Emotional and Behavioral Intelligences. Y fíjense ustedes, la frase es importantísima, la van a tener también en pantalla, y ella dice, mi esperanza es que estés dispuesto a cambiar de la verdad de la razón a la verdad de la tristeza, a la verdad de la rabia, la verdad de la alegría, la verdad del éxtasis, la verdad de la paz. Eso sí, a cambiar de verdad, verdad. Elaine Beauport. Y es una frase que incluso si tú la lees, ¿verdad? Te está hablando de todas las emociones. Mi esperanza es que estés dispuesto a cambiar de la verdad de la razón a la verdad de la tristeza. O sea, la tristeza, no hay que huirle a la tristeza, es una verdad. Estamos tristes, lo aceptamos. La tristeza es lo que potencia nuestras alegrías. Imagínense una vida aburrida donde nuestra vida sea totalmente conectada con un propósito y no nos pase nada donde haya pérdida y no seamos personas que experimentemos la tristeza. Yo creo que si uno no experimenta la tristeza y la acoge como una emoción incluso positiva en nuestras vidas, uno no va a poder valorar
las alegrías, las sorpresas. Tú no vas a poder valorar del todo tu salud si en algún momento no sientes que esa salud se ha tambaleado y que tienes la necesidad de recuperarla. Y igual la rabia, la ira, porque el primer mito que quiero derrumbar es esto de que hay emociones malas y que a lo mejor nosotros no deberíamos sentirlas. Yo creo que nos hace humanos el poder sentir todo tipo de emoción, incluso ira, rabia o indignación, porque es una protección de nuestros límites. El éxtasis, la verdad, todo esto realmente es importante cuando uno se siente que es un líder, porque los líderes no dirigimos. Ya yo siento que la época esa en que todos nosotros que somos líderes íbamos a dirigir desde arriba, desde una posición autoritaria, eso se acabó. El liderazgo de hoy, por lo menos como yo lo veo y como lo entiendo, es un liderazgo de equipo y es un liderazgo de conectar. El líder es un conector. Y para conectar con otros, uno tiene que entender el mundo emocional de otros. Uno tiene que percibir una sensación de una empatía aprendida y desarrollada para que nuestro liderazgo pueda tener ese balance de empatizo, conecto, entiendo tus emociones, entiendo tus necesidades, me importas, estoy disponible para escucharte. Pero al mismo tiempo, cuando tengo que dirigirte y liderarte, sé cómo hacerlo desde el amor y desde una conexión humana. Y ya recursos humanos en inglés, que es Human Resources, deja de ser Human Remains o desechos humanos para convertirse en un departamento que hace un liderazgo entendiendo las necesidades y expectativas emocionales de una persona. Incluso para los que tenemos negocios y somos emprendedores o somos ejecutivos de una empresa, siempre digo CEO, Chief Executive Officer, ¿verdad? Pero más que ya ahora ser un jefe ejecutivo, CEO, por esas siglas, a mí me gusta en el coaching one-on-one que hacemos con los CEOs decirle, mira, por encima de la ejecución está tu liderazgo emocional. Entonces piénsate como CEO, Chief Emotional Officer. Y para que tú entiendas las emociones de otros, posiblemente vas a tener que trabajar tu energía y su energía. Entonces, eres un Chief Energy Officer. ¿Y qué son las emociones? Lo vamos a ver ahorita. Es energía en movimiento. Entonces, CEO, que la mayoría de nosotros está en el mundo de los negocios o aspirando a construir nuevos emprendimientos, hoy tiene por encima de Chief Executive Officer, tiene 3 denominaciones nuevas que tienen que ver con las emociones. Una, Chief Emotional Officer. Segunda, Chief Energy Officer. Y tercera, Chief Expectations Officer. Porque si uno no maneja la expectativa de la gente, sus expectativas van por un lado, la visión tuya va por otro, no se complementan, no van hacia el mismo lugar, por lo tanto también un CEO maneja las expectativas. Ahora, ¿qué es importante? Saber que nosotros somos el CEO de nuestra vida. Saber que mi cerebro descansa sobre mis hombros, aquí está, que está conectado y dirige todo mi cuerpo, incluyendo mis emociones. Y si mi cerebro está sobre mis hombros, la solución a lo que ocurre cuando me emociono puede y es mía, ¿verdad? Y debe ser mía. Es de humanos sentir emociones. Yo le quiero comentar unas cifras que a mí me resultan impactantes. Y son cifras de la Organización Mundial de la Salud en un estudio que se realizó y que se estima que entre los años 2005 y 2015, y aquí tengo el estudio que lo quiero mencionar, aquí está. Entre los años 2005 y 2015, el número total de personas con depresión aumentó en un 18,4%, llegando al 4,4% de la población global. De estos 322 millones de personas que sufren de trastornos depresivos, el 15%, o sea, estamos hablando de 48,16 millones de personas, vive en el continente americano. Y acorde con las tendencias a nivel mundial, la prevalencia de estos trastornos depresivos en nuestra región es significativamente mayor en las mujeres e igualmente sucede con los trastornos de ansiedad. Y acá la población de nuestro círculo es mayoritariamente una población femenina. Por eso este dato me resultó tan interesante.
Pero además les tengo mucho más para los que son papás o los que de alguna manera nos estamos, digamos, dedicando a tener un impacto en la educación de jóvenes y adolescentes. Y esta cifra es lo que me hace a mí entender que la educación emocional es importantísima en la niñez y en la adolescencia. Y les digo por qué. Informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud, que se titula el informe Health for the World's Adolescents, dice que la depresión es la principal causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de ambos sexos de edades comprendidas entre los 10 y los 19 años. Pero escuchen esto, la edad promedio de motivos de defunción disminuyó de 30 años a 14,5 años. O sea, la Organización Mundial de la Salud hace unos años decía que el promedio para que una persona estuviera deprimida y coincidía con la edad del despertar de conciencia de una persona, eran los 30 años. Los psicólogos dicen que nosotros hasta los 30, la mayoría, hay gente que despierta antes y otros que nunca despiertan, pero la mayoría, entre los 30 y los 60 años, tienen esto, el interés de estar en un círculo de influencia porque es un despertar de conciencia y dicen, oye, mi vida tiene que ser algo más de lo que yo he hecho hasta ahora, que es reproducirme, tener una familia, tener un trabajo, crear un estilo de vida, acumular propiedades, debe haber algo más. Y eso comenzaba a los 30 años, pero ¿qué creen? Que también a los 30 años, con ese proceso de despertar, estaba el promedio de la edad de la depresión. Pero que ahora ese promedio de edad de depresión haya bajado a 14 años y medio es preocupante. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, ¿acaso tendrá relación con el incremento de las conversaciones vía WhatsApp, Facebook, incluso el privado de Instagram, los likes, los selfies? Porque en un mundo donde enfatizamos en la acumulación de información a las ideas que como seres humanos, ¿verdad?, nosotros teníamos que comunicarnos, yo siento que estamos perdiendo capacidad de identificar y de expresar realmente cara a cara nuestras emociones. Y esto suena como ciencia ficción, pero no lo es. Porque recordemos que evolutivamente la emoción precede al lenguaje. Por ende, el sentido y el significado que damos a nuestras experiencias, a nuestras conversaciones, las conexiones que hacemos, están marcadas por nuestras emociones. Y al desvincularnos de ellas, al evitar sentirnos afectados o a su vez tocar a otros, se transforma por completo la manera como interpretamos la vida y paradójicamente nuestra capacidad de adaptarnos a la velocidad de los cambios del entorno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ya muchos de nosotros no tenemos ni conversaciones y son emoticones los que se mandan a través de WhatsApp, ¿verdad? Y nuestra cara a veces ya no registra ni una emoción verdadera. El emoticón dice que estoy feliz, pero mi cara está arrugada. Entonces, siento que uno de los retos más profundos que nosotros enfrentamos hoy en la cultura en la que vivimos es cómo lidiamos con el vacío. ¿Cómo lidiamos con el vacío y con la falta de significado que surge del analfabetismo emocional? Lo importante es que uno sepa con qué frecuencia habla sobre sus emociones y si nos hacemos responsables por ellas y si dejamos de usar un lenguaje donde las emociones la provocan otros en nosotros. Tú me enojas. Tú me excitas. No, me enojo cuando me hablas, pero soy yo quien se enoja porque yo estoy cediendo el poder a ti de que tú me digas algo y yo me enoje. Esta clase es importante porque hay que preguntarse con qué frecuencia, por ejemplo, invitamos a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nuestros hermanos o papás a hablar en relación a nuestras emociones, hablar de rabia, hablar de resentimientos, hablar de tristeza, hablar de amor. ¿Con qué frecuencia temas como la soledad, la sexualidad, el erotismo, las adicciones aparecen en las conversaciones de nuestra vida emocional? Y yo les digo esto porque no sé, parte de la vida nuestra. Yo estudié comunicaciones y dentro de esos 5 años recibí formación, pero muy poca sobre las emociones. Y durante mucho tiempo, les digo, fui un analfabeto emocional, pero entendí que era un obstáculo, que era una barrera mental y emocional que no me permitía elevarme, no me permitía entenderme, no me permitía poder conectar mejor con otros seres humanos. Y cuando tomé la decisión
de cerrar mi ciclo profesional en CNN, eso fue parte del desarrollo de mi inteligencia emocional, porque ahí yo entendí que había un diálogo en mí desde la mente, el ego y supuestamente la razón, pero había otro diálogo con la voz del alma y el espíritu. Y mi ego me decía, no dejes esto porque te hace famoso, te hace reconocido, te da acceso a personas importantes, el público te elogia, pero mi alma me decía, hay una misión importante y tú tienes que crecer más y aléjate de las cámaras por un tiempo para que puedas entrar dentro de ti sin tantas luces alrededor. Y la verdad hoy les digo, me fue de un aprendizaje emocional importantísimo. Después de haber tomado esa decisión, he crecido exponencialmente. Y ese es el diálogo que uno tiene que tener dentro, porque hay momentos en el que cualquier emoción es bienvenida. Hay momentos en el que la rabia es bienvenida y tiene que ver con mi deseo de justicia. Hay momentos en que es importante aceptar la tristeza para ponerme en contacto con la pérdida y tener ese momento de recogimiento, de silencio, que permita que aquello que perdí se vaya, que yo lo pueda aceptar y que luego pueda convertir esa pérdida en una ganancia a través de la memoria de la persona o de lo que tuve. Y ese es el proceso que yo le llamo el regalo del adiós. Es cuando dices adiós a algo que supuestamente perdiste, pero celebras lo que dejó en ti. Y hablando de celebración, hay momentos de celebración de la vida en los que llega la alegría. Y hay momentos para acoger a otros entonces donde aparece la ternura y en otros en las que uno oportunidades puede perder algo y aparece el miedo al futuro. Normal que nosotros tengamos miedo al futuro. Entonces, ¿de qué manera podemos discriminar las emociones de los sentimientos? Las emociones suelen estar gatilladas por los eventos que nos ocurren, tienen carácter transitorio. Hay un evento que ocurre que me hace cambiar el estado en que estaba. Cuando el evento desaparece, también desvanece la emoción. Por ejemplo, concretas el negocio que estabas esperando, sientes alegría, luego de ese momento la emoción desaparece. Si vamos caminando por un callejón oscuro y vemos una figura a lo lejos que se nos acerca, sentimos miedo. Si corremos alejándonos rápidamente del lugar del miedo, bueno, pues pasa y ya olvidamos con el tiempo lo ocurrido. Ahora, los sentimientos, en cambio, implican la reflexión e interpretación de lo que nos ocurre. Por tanto, implican una elaboración de un juicio y su proceso de formación es progresivo. Por tanto, pueden durar meses, incluso años. La manera en que yo me siento sobre un evento puede durar conmigo años. La manera en que yo me siento en relación con otra persona que me hizo algo puede durar años. Esto hace que la forma en que nosotros vivimos las emociones está condicionada porque nosotros tenemos un pensamiento y un juicio acerca de ellas. O sea, el sentimiento siempre tiene un juicio sobre algo. Y generalmente comenzó con una primera emoción, pero que podía haberse ido. Pero tu juicio la convirtió en sentimiento.